Bueno, ¿cómo les acabo de ir con el diezmo? Un poquito complicado, ¿no? Y digo un poquito complicado porque disociar esa palabra del dinero es bastante difícil. Pero si usted entra con su cabecita pensando en dinero, difícilmente encontrará la enseñanza. Hay que mirar la enseñanza cuantas veces sea necesaria, ¿no? Para comprender realmente, pues, lo que dice la escritura, ¿sí? Hay que dejar que la palabra hable, que nos muestre, y realmente que estemos apoyados en lo que dice la escritura y no en lo que hemos aprendido. Por más que venga quien venga la enseñanza, realmente que podamos mirar la escritura siempre con objetividad, buscando, escuche esto, la intención de Dios. Porque todo lo que está en la escritura tiene una intención. ¿Para qué lo hizo? ¿Por qué lo dijo? ¿Qué quería hacerme ver? ¿Qué es lo que quiere que entienda? ¿Qué es lo que debe encontrar allí? ¿Sí? Entonces, siempre que entramos de esa manera, vamos a hallar realmente el corazón de Dios. Bueno, quiero dedicar una frase hoy para que usted se lleve esta frase para meditar. Está en Mateo 9:13. Yo la voy a leer. Si usted la quiere leer también, no hay problema. Pero la voy a leer. Dice, y pues, y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Está ahí. Y pues, y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Bueno, voy a preguntarle hoy nuevamente, con lo que usted entendió, ¿qué debe diezmar? Y por favor, participe. Ahora, si no es eso y si no es así, no pasa nada. Seguramente pues tocará volver a estudiar, volver a mirar, volver a leer, pero participen. ¿Y por qué digo esto? ¿O por qué pregunto esto? Porque quiero saber si usted está entendiendo y vamos a continuar con el diezmo, pero vamos a ver otro enfoque. Y entonces es muy importante ver usted cómo está viendo. ¿Qué se quedó en su corazón? ¿Están ahí? Bueno, perdón que yo no he estado en las clases ni nada, ni la he escuchado porque no tenía internet, pues ahora por la tarde se la voy a escuchar antes de irme. Pero para mí, desde que como que el Señor empezó a hablarme y todo, y donde yo asistía primero, a toda hora nombraban el diezmo y siempre se avanzaban a las escrituras anteriores del Antiguo Testamento y decían que nosotros le robábamos a Dios. Pero para mí Dios me puso en mi corazón de que el diezmo no es solamente el dinero, sino lo que yo o lo que Él me pone en mi corazón para hacer, para darle a otra persona, eso es diezmar. No sé si yo estoy equivocada en ese sentido, ¿no? Bueno, gracias. Bueno, yo lo que he podido entender es, eh, yo diezmo del fruto que consigo obtener por medio del proceso que me lleva a Dios durante, digamos que durante el tiempo en el que yo estoy con Él, o sea, durante este tiempo, ¿cierto? Entonces, Él me lleva a tener un fruto
Él me lleva por un proceso, tengo el fruto y pienso que lo que yo debo diezmar es de eso, de lo que yo obtengo como fruto y que las demás personas pueden comer. Ok. ¿Quién más? Para mí ese fruto, perdón, ese diezmo es lo que Dios ha dado en mi vida. Y como ha dado algo, entonces, como decía mi hermana Egna, voy a disfrutar del fruto, lo voy a comer y luego lo puedo dar. Pero lo que he aprendido es que eso no proviene de mí, no proviene de mis fuerzas, sino es lo que Dios ha puesto en mi corazón a causa de la obra que Él ha hecho completa. Y entonces, al yo creer en eso, Él ya lo puso ahí. Ahora mi tarea es comerlo y empezarlo a dar. Gracias. Bueno, Bueno, ¿puedo participar? sí, claro. Yo veo aquí Deuteronomio 26, donde habla acerca de las primicias del fruto. Pero me quedo en el 11 y dice, y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a tu casa. Voy a dejarlo hasta ahí. Entonces yo me pregunto, ¿cuál es todo el bien que Dios me ha dado a mí y a mi casa para que yo dé eso diezme? ¿Qué? ¿Cuál es todo eso que Dios me ha dado a mí? Y empecemos por el perdón, empecemos porque me sacó de esclavitud, empecemos por el amor, así de que si yo hago una lista grandísima de todo el bien que Dios me ha dado a mí, pues de eso Dios. Gracias. ¿Alguien más? Además porque debe ser con alegría, ¿no? Aquí dice, te alegrarás y te alegrarás. O sea, eso no me puede causar absoluta tristeza porque no es mío, además. Eso me lo dio Dios. En todo el bien que Jehová, tu Dios, te haya dado a ti. Entonces es como tener súper claro que Gracias. eso realmente no es mío, sino que lo proveyó Dios. Ujú. Entonces ahí de pronto podemos entender un poquito por qué Malaquías dice, pues ustedes me han robado. ¿Mm? ¿Quién puede decir que me ha robado? ¿Quién dice eso? ¿Quién puede expresar eso? El que es dueño de algo. Muy bien, muy bien. Entonces, empezando, el diezmo no es mío, ¿Mm? Pero sí me hace partícipe de él. Y entonces, pues lo que veíamos hace 8 días, los propósitos en ello. Pablo, muy afanado, siempre dijo, yo quiero que ustedes oren para que tengan entendimiento y les sea revelado para que ustedes no sean engañados. Y es verdad. Yo creo que con esta escritura hemos sido no solamente engañados, sino demasiado maltratados, porque primero es un desconocimiento de la escritura, decir malditos sois con maldición, porque entonces no sabemos cuál es nuestra posición. ¿Quién es maldito? ¿A quién se le dice maldito? ¿Mm? Si alguien que ha tomado la decisión de la vida, el bien y la bendición, puede ser calificado como un maldito, ¿sí? Pero la ignorancia a veces hace que nosotros pues nos dejemos manipular, maltratar, por supuesto engañar, porque la escritura también dice, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Y entonces eso hace que de pronto no tengamos claro muchas cosas y hemos sido usados en ese sentido con respecto a lo que se ha predicado y se enseña alrededor del diezmo. Pero veíamos hace 8 días el principio del diezmo y las intenciones de Dios siempre, que no han sido distintas, que no han cambiado y tampoco van a cambiar. Y todo está enfocado realmente siempre en el fruto, ¿sí?
en el fruto. Y eso es muy importante tenerlo claro. ¿Por qué? Entonces la gente dice, es que eso es ley y hay que diezmar. Y ni siquiera sabemos qué es el diezmo. ¿Sí? Y entonces no conocemos, por ejemplo, para quién era dado esto. ¿Mm? ¿Quién es el pueblo de Israel? ¿Acaso somos levitas? Pues no, realmente no. Y realmente quien practica este tipo de cosas y de esta manera, uno, pues ya lo dijimos, creo que no entiende lo que es el diezmo, pero segundo, creo que todavía está en el sacerdocio incorrecto, antiguo. Creo que todavía le hace falta entender qué es lo que ha sucedido con el cumplimiento de todas las cosas en el Señor Jesucristo. Como Él dijo, todo se ha cumplido y todo terminó. Entonces, por eso vuelvo y lo digo, que eso lo único que muestra, pues, es la ignorancia realmente de lo que dicen las Escrituras, ¿sí? Y por eso, muy importante, no que no las sepamos todas, por supuesto que no, que vamos en un aprendizaje, pero sí nosotros ser muy celosos de mirar qué es lo que dice la palabra, ¿sí? De qué es lo que está hablando el Señor, a qué se refiere, a dónde me quiere llevar, por qué me dice esto, por qué me grafica así, qué es lo que me quiere mostrar. Entonces voy a descubrir y voy a entender lo que realmente el Señor quiere decirme y mostrarme con todo eso, mucho más allá pues de lo que el hombre ha querido transmitir a través del diezmo, porque por supuesto también es otra evidencia de qué es lo que mueve el corazón del hombre, ¿no? El dinero. Dicho esto, señor. Precisamente una parte es ignorancia, sí, y esa ignorancia ha sido aprovechada por muchas personas para manejar el corazón codicioso del hombre, porque el corazón codicioso del hombre quiere dar para recibir todo el tiempo, y cuando le prometen que si usted da, le va a ser multiplicado grandemente, pues el corazón del hombre se ensancha en esa codicia y hace que caiga en ¿Y no es un negocio? Lazo tendido por el hombre, dice Proverbios. ¿Es un negocio? Es un negocio, claro. Es un negocio. Claro. Y toca decirlo a boca llena, a mí no me da ni miedo, ni pena, ni nada. Es un negocio. Entonces, la Escritura dice claramente que han convertido mi casa, ¿en qué? En cueva de ladrones. Y hay muchas cosas que mirar alrededor de esto. Entonces, cuando nos hablan de eso, es que hay que diezmar porque, bueno, está en la ley, porque veo que no hay entendimiento, que claramente la Escritura nos muestra que hubo un cambio de sacerdocio por cuanto el primero no era perfecto, no podía ser perfecto a quien practicaba y fue necesario que cambiara. Pero entonces luego nos quieren aplicar que Abraham diezmó, ¿sí? Y entonces, ¿qué hay que hacerlo? Primero que todo, la Escritura no nos muestra que sea un mandamiento. Segundo, quisiera que viéramos ese pasaje, pero quiero hacer este énfasis. Es que es muy complicado y quiero por eso hacer hoy este énfasis y esta plataforma antes de ver la enseñanza, porque es todo lo que nosotros hemos escuchado. Y como les decía, es muy bueno desestructurar, ¿sí? Para empezar a edificar. Entonces, ese diezmo de Abraham, primero, él no está entregando nada que sea suyo, ¿sí? Porque él había ido, yo les voy a relatar la historia, él había ido a una guerra con unos reyes. Le habían contado que le habían robado a Lot, su sobrino, ¿cierto? Su pariente, la Escritura lo nombra como su hermano. Y eso también tiene una enseñanza. Entonces él va a la derrota de los reyes. Y cuando él regresa, entonces se encuentra con el rey Melquisedec. Y vamos a mirar hoy un poquitico qué significa eso, para luego entrar a la enseñanza, porque sí me interesa mucho que tengan de pronto un poco más de orientación para cuando ustedes empiecen a estudiar, para lo que dijo Pablo, que no nos engañen, ¿sí? Entonces, puntos importantes de ver en esa escritura. Eso está en Génesis 14. Génesis 14. Vamos a mirar un poquitín. Es muy, pero demasiado importante. Y luego
escúcheme eso. Entonces luego dicen, y Jacob también, peor aún, si el apoyo está en el diezmo de Jacob, que le dice a Dios lo siguiente. Le dice, si tú me das, entonces te prometo que voy a diezmar. Ese es más descarado todavía. Y nosotros predicar eso es de verdad que es un desconocimiento de la escritura. Y por supuesto, no podemos permitir dejarnos manipular con ese tipo de escrituras que no nos están enseñando. No es mandamiento, ¿sí? Tengo que decirlo. Pero por el contrario, hoy vamos a ver cómo fue una vez para siempre. Y qué es lo que nos quiere mostrar el diezmo de Abraham, que es un tipo. Este sí que no tiene, mejor dicho, nada que ver con nada. Es que el tipo de diezmo de Jacob es el tipo de diezmo que todo el mundo predica. Uh-huh. El tipo de diezmo de Jacob es desconocer, cuando se predica eso, se desconoce la naturaleza de Dios, el carácter de Dios realmente. Y se coge esa porción de la escritura solamente para poder meter la mano en el bolsillo y prometer lo que ahí nos está prometiendo, ¿cierto? Porque Dios no es el que habla, sino Jacob. Jacob es el que está haciendo el negocio a Dios. No, y si uno sigue leyendo la escritura, Dios lo toma por el lado que lo tiene que tomar, como él sabe. Oye, vaya que yo voy a estar allá con usted, por ejemplo. Yo siempre voy a estar con usted. Entonces uno dice, ahí es donde toca mirar, donde toca abrir bien los ojitos. Muy bien. Bueno, eso es verdad. Y entonces les contaba. Entonces Abraham va en búsqueda de lo que le han robado a Lot, ¿sí? Se va y es una guerra de un par de reyes. Y yo lo que quiero es que usted empiece a mirar un poquitico la gráfica, ¿sí? Que Abraham es enviado para ir a un rescate de algo que es, por supuesto, valioso, ¿sí? Y va y lo toma de los reyes. Pero miren lo importante de lo que dice acá. Génesis 14, versículo 17. Vamos a leer desde ahí. Y dice así: cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces, Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Muy importante esta gráfica. Y le bendijo. Escuchen, la bendición está antes que Abraham tome esa decisión. Diciendo, mire lo que dice este rey: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. ¿Quién hizo esa obra? ¿Abraham o Dios? Dios. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, perdón. Sí. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dijo a Abraham, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces aquí muy importante observar lo siguiente. Tenemos unos personajes, ¿cierto? Que hay un sacerdote, está Abraham, y le está diciendo, fue Dios el que entregó tu mano, pero lo que él hizo fue sacar pan y vino. Esto es una gráfica realmente de la obra de la cruz. Aquí no estamos hablando de lo que se enseña alrededor del diezmo. Primero, no es un mandamiento, nadie le mandó a Abraham a hacer eso. Segundo, podemos ver la gratitud. Aquí, miren esto. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿Acaso Abraham era el dueño de eso? ¿Es suyo? No, no es suyo. Eso es un rescate de un botín. Él fue a una guerra para rescatar los bienes de Lot y por supuesto de los otros reyes. Pero en realidad el interés de Abraham eran los bienes de su primo.
perdón, de su sobrino, que la escritura lo muestra como su hermano. Esto es una tipología del rescate de algo valioso y le presenta otra vez un 10. ¿No les recuerda eso algo? ¿Qué fue lo valioso que se rescató? Pero antes de ese rescate, ¿no se partió el pan y el vino? El Señor Jesucristo, antes de ir a la cruz, ¿qué hizo? Partió el pan y dio el vino y los bendijo. Así es de que la bendición no es por el tal diezmo que hice. Porque fíjese, hay que ser muy observadores con la escritura. Dice, y le dijo, le dice en el versículo 18, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo. Escuche, le bendijo, diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Esa obra fue de Dios, ni siquiera fue de Abraham. Él fue un instrumento que fue allí. Pero la obra, claramente, Dios es el que da la victoria. Dios es el que hace todas las cosas. Eso es lo que solamente quiero que enfoquemos hoy en esto. Y luego vamos a ir un momento a Hebreos. Porque en Hebreos vuelve a hablar de eso. Mi Biblia no tiene Hebreos, se me perdió. Hebreos. Miren lo que dice. Vamos a leerlo muy juiciosamente y quiero que estén, por favor, bien atentos. La escritura dice que este pasaje es difícil de explicar, pero creo que ya traemos un poquitico de entendimiento, ¿cierto? Acerca de lo que es el diezmo y acerca de las intenciones de Dios con lo que Él hace. Y también lo que acabamos de leer mirando que es una gráfica, lo que pasó allí y que no es un mandamiento. Y vamos a ver algo importante que dice este pasaje. Vamos a resaltarlo hoy para que nos quede un poquitico más claro para lo que vamos a ver. Entonces dice, porque este Melquisedec, ¿están todos ahí? Hebreos 7:1. No sé si están viendo. Sí, señora. Ok. Dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre, escuchen, ¿qué es lo que significa Melquisedec? Va a hacer referencia es al nombre, al título, lo que eso significa, no a la persona. Escuche bien, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, también rey de Salem, esto es, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Permanece sacerdote para siempre. Eso es lo que significa ese título, Melquisedec. Eso es lo que explica la escritura que significa ese sacerdote o ese orden de sacerdocio. Este es un nuevo orden de sacerdocio diferente a los levitas. Entonces dicen, 4, considerad cuán grande es este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, o sea, está hablando del sacerdocio levítico, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. O sea que ¿para quién era ese diezmo? Otra vez, escuchen el 5.
ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos. Aunque, ojo con este aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. ¿Usted salió de los lomos de Abraham? Le pregunto. ¿Usted salió de los lomos de Abraham? ¿Usted estaba en los lomos de Abraham? ¿Usted conoce Por eso? supuesto que sí. La escritura dice que sí, es nuestro padre. Eso dice la escritura porque viene un linaje desde allí de los que creen. Y por eso nosotros venimos del linaje de Abraham. Estábamos en los lomos de él. Entonces mire lo que dice, lo que significa que usted esté en los lomos de Abraham. Escuche bien esto, que aquí es donde está lo importante de este pasaje. Dice, pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio que vive. Y por decirlo así, escuche esto, en Abraham pagó el diezmo también Leví. Ojo con ese pedazo. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví. ¿En qué tiempo verbal está eso? Pasado. 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 Ya Abraham pagó el diezmo por Leví. ¿Por qué? ¿Por qué lo pagó por Leví? Porque ya lo pagó. Porque ya vino Cristo, ¿no? Porque Leví estaba en los lomos de Abraham. Y lo que hizo Abraham, cobija. ¿Sí? Por eso dice, escuche bien otra vez, lo volvemos a leer. Y por decirlo así, en Abraham, ojo, en Abraham pagó el diezmo también Leví. Entonces también podríamos decirlo así. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Jenny. También Milena. También Giovanni. Porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Y entonces aquí explícalo el sacerdocio. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque el sacerdocio levítico era según el orden de Aarón. Aarón también era de la tribu de Leví. Entonces dice el 12, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que también haya un cambio de ley. El 14 dice, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu ¿de qué? De Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. Lo vamos a dejar hasta aquí. ¿Por qué quería leer esto? Tal vez para usted es un poco tedioso y harto. Casi a nadie le gusta leer lo que significa el sacerdocio, tal vez hablar o ver la escritura en Levíticos, en Números, pero es muy importante decirlo.
¿Y por qué lo leo hoy? Para que tal vez usted se tome el tiempo y empiece a mirarlo, a leerlo. ¿Qué es lo que significa que hubo un sacerdocio, pero que hoy cambió y se estableció un sacerdocio para siempre? ¿Por qué? Porque dice que uno era ineficaz y no perfeccionaba, pero el sacerdocio según Melquisedec, según el orden de Melquisedec, es un sacerdocio que no termina por cuanto el sacerdote, el sumo sacerdote que se establece, tiene una vida indestructible. Entonces se hizo cambio de ley y por eso citan ese momento que pasó allí, porque era un tipo de lo que iba a pasar el día que eso sucediera, que el Señor sacaba pan y vino y bendecía a Abraham y a los que están en los lomos de Abraham. Y entonces Abraham saca en gratitud y da el diezmo del botín, de un rescate de algo valioso y lo entrega. Esto también nos habla de un rescate que se dio. ¿A qué vino el Señor? ¿No fue a rescatar algo valioso? Y volvemos otra vez al 10, que se estableció en el corazón del hombre. Eso valioso que se había perdido. Dios dijo, ¿saben qué? Yo me cansé. Yo me cansé de que el hombre no pueda cumplir porque la maldad del corazón es mucha. Dijo Dios, pero yo voy a hacer que el hombre realmente pueda cumplir con mis mandatos y estatutos. Entonces yo le voy a dar un espíritu nuevo, un corazón nuevo y pondré pondré la ley en las tablas de su corazón. Ya no será uno de piedra, ahora será uno de carne, para que teniéndolo allí pueda cumplir con lo que Dios dice. ¿Y sabe qué es lo lindo de todo esto? Vamos a mirar qué es lo que significa, qué fue lo que pasó en ese corazón aplicando el diezmo hoy. Vamos a mirar más bien cómo el dinero se puede ver dentro del diezmo. Estos son dos cosas distintas. El diezmo no es diezmar dinero. Más bien, también podemos diezmar dinero. Son dos cosas distintas. El diezmo tiene que ver con el 10% del fruto que establecieron en nuestro corazón. Para poder retribuir en gratitud, no podemos dar nada más. Todo lo hizo Él, todo lo terminó. Pero quizá también podemos diezmar dinero cuando se necesita. Y esa es la parte que no nos gusta, porque ¿saben una cosa? Si hay algo difícil y que le cuesta al ser humano, es dar dinero, desprenderse de él. Eso no nos gusta. Se lo digo no porque yo lo quiera decir, sino porque lo muestra la Escritura. Es más, le voy a citar un versículo. Dice Dios, amor al dinero es raíz de todos los males. ¿De cuántos? Amor al dinero es raíz de todos los males. Ojo que no está diciendo que el dinero es malo. Está diciendo, amor al dinero es raíz de todos los males. Hasta aquí, esta introducción es para ver un poquitico cómo a veces se ha manipulado realmente la Escritura para hacernos ver que somos malditos por no llevar dinero, por no participar de ese negocio, por no estar llevándole al Señor el 10% de nuestras ganancias. Pero yo sé que con esto que se ha hablado y con lo que estamos viendo y con lo que vamos a ver, va a ser suficiente para que usted empiece a estudiar y logre entender en su relación con Dios todo lo que implica realmente la enseñanza del diezmo y por qué Dios hace tanto énfasis en que el hombre no tuvo que ver con eso. Solamente quiero que tomes ese 10, lo disfrutes y luego lo des. Y que tiene que ver con fruto. Bueno, ahora sí,
Dicho esto, vamos a ver el pasaje del joven rico y vamos a mirar qué dice Dios acerca de esto. Ahí sí vamos a mirar un poquitico acerca de lo que pasa con el dinero. Vamos a mirar entonces, eso está en Mateo. ¿13? No, no es 13. Es Mateo 10. Oiga, no lo tengo ahí. Perdóneme un segundito que yo lo tengo confundido. Perdóname, es Mateo 19, del 16 en adelante. Pues sí, es el joven rico, ¿no? Sí. Mateo 19. Mientras tanto que encuentra la escritura, voy a aportar un poquito en el siguiente sentido. Dios crea el mundo, después de que todo está terminado hacia el hombre, forma el polvo de la tierra, le enseña quién es Él de una manera extraordinaria. El hombre decide no creerle a Dios, pero el propósito de Dios de relacionarse con el hombre no se termina ahí. Y le hace una promesa. Después de hacerle la promesa, empieza una enseñanza de lo que significa la promesa. Aparece Abraham en escena después de todos los eventos que sucedieron catastróficos y globales, y aparece esta escena de la que acabamos de leer en Hebreos. Vuelve Dios a manifestar una gráfica en donde vuelve y reitera toda la enseñanza, y durante muchísimos años sigue exponiéndole a toda la gente que salió de los lomos de Abraham lo que eso significaba, con todo lo que significó la ley, los estatutos y todo lo que Dios le mandó al pueblo de Israel. Era enseñándole al pueblo de Israel para que pudiera entender el pueblo de Israel el verdadero propósito de todo, con el tabernáculo, con el templo, con todo lo que el Señor empezó a trabajar hasta la venida del Señor Jesucristo. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando vino el Señor Jesucristo, digamos que nadie debió haberse asombrado. Nadie debió haberse asombrado, porque es que eso Pero nadie se dio cuenta. Pero nadie se dio cuenta. Estaba escrito en cada letra, en cada línea, en cada evento, en cada hecho. Recuérdale a tus hijos, si le preguntan que por qué pasó esto, diles esto y esto y esto. Y las personas no tuvieron en cuenta ninguna de esas cosas. Pero Dios no se ha cansado de enseñarnos, porque aún hoy, 10 de julio del 2022, nos sigue enseñando para traernos claridad de todas estas gráficas, de todos estos eventos, y podamos por fin disfrutar de esta tierra en la cual el Señor nos entró para poseerla. Gracias, Joa. Y si alguien dentro del grupo no vio la enseñanza de hace 8 días, no estuvo, le recomiendo que la mire para que logre entender un poquitico más por qué hoy se está diciendo lo que se está diciendo y por qué quisimos ampliar, además, porque sí es muy importante saberlo. Aparte porque creo que para el hombre es muy importante saber entonces el dinero, qué papel tiene en todo esto, ¿sí? Pero yo sí hago demasiado énfasis en desligar realmente lo que implica el diezmo, que no tiene que ver con dinero, que más bien por diezmar yo puedo dar dinero, ¿sí? Eso es diferente. Bueno, ahora sí, entonces, lo que pasa es que, ¿por qué no encontraba la cita? Porque quiero que la veamos en Marcos 10, aunque está en varios evangelios, me gusta esta por lo que utiliza el Señor. Entonces, por favor, Marcos 10, versículo 17. Me gusta más este pasaje. Y dice así, ¿ya están ahí? Dice, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios.
Los mandamientos sabes. No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes. Honra a tu padre y a tu madre. Él entonces, respondiendo, le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígame. Sígueme tomando tu cruz. Pero el afligido, escuche, por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Pero mire lo que dicen los discípulos, escuche ahí. Los discípulos se asombraron de sus palabras. ¿Por qué se asombrarían? ¿Qué creen ustedes? O sea, yo creo que ellos dirían, o sea, paila, nos tocó la de la pobreza. O sea, para entrar, pobres. Esto está terrible. Pero miren lo que dice el Señor, que eso es lo que me parece maravilloso. El Señor se dio cuenta que estaban preocupados por la cosa del billete. Nos tocó la pobreza para poder entrar. Bueno, entonces Él les dice lo siguiente. Pero Jesús respondiendo, volvió a decirles, hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Eso es una cosa diferente. Porque una cosa es que usted tenga sus riquezas, que el hombre tenga su dinero, pero que su confianza esté puesta en ellas. Pero otra muy diferente es que con todas sus riquezas, su dinero, pueda ese corazón poner su confianza ¿dónde? En Dios. Por eso, si usted se fija al comienzo del relato, mire lo que dice el Señor, mire dónde empieza Él. Él le dice, los mandamientos sabes. Mire el versículo 19. Los mandamientos sabes. Y le dice, no adulteres, no mates. ¿Por qué no empezó por el primero? ¿Por qué desde allí? No adulteres, no mates, no hurtes. ¿Por qué no empezó por el primero? ¿Hacia dónde lo quiere llevar el Señor? ¿Qué es lo que quiere? Que Él vea o que Él entienda. Pero ¿cómo se fue? Muy triste, ¿cierto? Se fue aburrido. Pero Dios tenía una intención. El Señor tenía una intención con lo que le dice. ¿Qué fue lo que vio el Señor en él? ¿Las riquezas? ¿Qué fue lo que vio? Yo creo que ahí podríamos aplicar un versículo. ¿Dónde está ese versículo que dice, donde esté vuestro tesoro? Ahí está. Corazón. ¿Dónde está? ¿Alguien sabe esa cita? Si no me equivoco, es en Proverbios 4:23. Vamos a mirar si está ahí. Mateo 6:21. ¿Lo lees, por favor? Dice, dame un minutico, dice, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Gracias. ¿Qué fue lo que el Señor vio en ese corazón? Mire que es muy curioso, el pasaje es maravilloso. Uno dice, ¿por qué él no empieza por el primero? ¿Sí? Debió haberle hablado de los primeros mandamientos, pero no. No lo quería acusar. Le dice, tú sabes los mandamientos, ¿cierto? Tú sabes que no hay que robar, que no hay que hurtar, que hay que honrar al papá, a la mamá. Tal.
Pero cuando le dijo lo que había que hacer, él no le dijo, ama a Dios. Le dijo, ve y vendes. Ve y vendes. Y dalo a los pobres. Y uno dice, bueno, ¿y esto qué tiene que ver? ¿Será que con Dios se trata de dar dinero? Lo que pide Dios es, vende todo lo que tienes y me lo traes. ¿O qué será? Porque Dios le hizo el énfasis. Mire, miremos lo que dice la escritura. Primera de Corintios 13:3. Y alguien que lo lea, por favor. Trece 13:3 dice, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Otra vez. Otra vez. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. De nada me sirve. ¿Será que lo que Dios quiere es dinero? La escritura nos lo muestra por todo lado. Por todo lado. No es dinero lo que pide. Usted puede vender todo. Pero dice la escritura claramente. Si eso no lleva el ingrediente esencial, eso de nada sirve. Pero ¿será que el dinero no se necesita? ¿Por qué será que el hombre no puede desprenderse del dinero? ¿Qué será lo que nos pasa? Estaba mirando aquí para esas preguntas que está haciendo varias cositas. En el versículo 17 dice el man, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Entonces el Señor le dice, pues no heredará la vida eterna en el versículo 27 si confía en las riquezas. Uh-huh. No puede heredar la vida eterna. Y los discípulos que están con Jesús escuchan toda esta conversación, ¿cierto? Entonces ellos dicen que quedaron asombrados. ¿Cómo así? O sea, que el que tiene plata no puede entrar en el reino de los cielos. Y preguntan los discípulos, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces, el corazón del hombre, digamos que no digo como dice alguien definitivamente, pero el corazón del hombre está tan preñado de codicia, que relacionan, de eso se valen los que tienen negocio, que relacionan dinero con salvación. Muy bien. Dinero con vida eterna. Y lo que el Señor está explicando acá y lo que venimos estudiando los 2 domingos que hemos trabajado de esto, lo que estamos trabajando, es nada que ver. Nada que ver. Una cosa es el diezmo del que habla la Escritura y otra cosa es dar dinero, si quiere dar dinero. Muy difícil, muy diferente. Muy diferente. Gracias. Pero ¿por qué entonces para el hombre es tan difícil dar dinero? Digamos, supongamos que tocara pedir el dinero, ¿no? Para que el hombre dé. El hombre podría estar dando dinero, pero ¿qué es lo que el hombre está buscando cuando da el dinero? ¿Cuál es su enfoque cuando da el dinero? Si a mí me dicen usted tiene que traer, ¿cierto? Cuando dicen lo del diezmo, por ejemplo, y se ha bendecido. El hombre da pensando en el beneficio del otro o en qué está enfocado. ¿Será que está enfocado realmente en lo que Dios quiere ubicar al hombre? Todo el tiempo lo ha mostrado, mire, desde el principio. Usted se va a llenar y se va a saciar, pero después usted sí va a poder dar.
Pero cuando el hombre tiene ese enfoque tan horrible, porque es que cuando la escritura dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero, me está mostrando que la codicia es la que tiene al hombre en esclavitud. Por eso el Señor lleva a ese joven a mostrarle que tiene que hacer un desprendimiento. Dios no estaba interesado en su plata. Él no estaba diciéndoles que usted necesita toda la plata para los pobres. No, nunca Dios nos ha dicho eso y nos lo va a decir. Créame que Dios resuelve. Dios no necesita nuestros dineros. Dios necesita un corazón que diezme. ¿Y eso qué significa? Cuando tú ames a Dios sobre todas las cosas, sea tu primer lugar, tú habrás cumplido todo. La ley y los profetas. Pero el segundo es semejante. Cuando tú ames al prójimo, tú habrás resumido todo en esos dos mandamientos. Entonces ahí sí puedo dar. No importa qué dé. Por supuesto, el dinero es importante. El dinero se necesita. Sin el dinero no se come, créame. Se necesita. Es más, esta comunidad necesita. Pero ¿sabe una cosa? Mal haríamos de utilizar las escrituras para manipular para que alguien dé. No. Realmente lo que se necesita es que el hombre tome el lugar correcto y entienda qué fue lo que Dios hizo, qué fue lo que puso, para que teniendo ya el diezmo puesto en este altar, en esa arca que se puso, ¿sí? En ese lugar santísimo que entró el Señor a poner allí su ofrenda, su cuerpo, y estableció, dio su 100%, y Él establece y rescata y pone en el hombre. Dice, ahora sí voy a hacer que el hombre pueda cumplir. Porque el amor ya fue derramado. ¿Qué dice Romanos? ¿El amor fue derramado en nuestros corazones o va a ser derramado? Ya fue. O sea que la provisión ya está dada. Escuche bien. La provisión ya fue dada para que nosotros tengamos que dar. Entonces, como decía Milena, que me encantó la frase, lo del dinero será lo de menos. Podrá haber un desprendimiento para poder ver con ojos de ¿qué? De misericordia. Dijo, ve y aprende lo que es misericordia quiero y no sacrificio. La plata no puede ser un sacrificio. ¡Qué dolor dar! ¡Uy! Me tocaron el bolsillo. No, eso no sirve. Mejor guárdelos. No pierda la plática. Realmente me encanta lo que dice la escritura. Y ahora sí, vamos a ir a Corintios para mirar cómo quiere Dios esa ofrenda. ¿Qué es lo que dice él? Corintios. Mira de Corintios. Les digo. Jenicita, ¿puedo decir algo? Sí, señora. Bueno, entonces lo que yo puedo entender, que me pareció bien bonito, es definitivamente lo que yo diezmo es ese amor que me fue dado. Dice en Mateo 22, 36, no, desde el 37, dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, con todo mi ser. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Entonces, lo que yo puedo ver es que gracias a ese amor que ya me es dado, pero cuando yo lo manifiesto es cuando yo puedo, pues digamos, sujetarme a mi esposo, no robar, no mentir, dar a la comunidad, porque amo lo que estoy haciendo, amo a mis hermanos. Entonces ya no me va a ser difícil hacerlo porque es movido por ese amor. Y hoy me parece muy, muy bonito porque, bueno, yo nunca he tenido temas con el diezmo, la verdad, no. Antes yo lo daba porque yo pensaba que tocaba darlo. Yo decía, bueno, si Dios a mí me da este dinero, pues yo tengo que dar. Pero lo hacía porque me tocaba, ¿cierto? Yo decía, pues me toca. Pero hoy lo puedo ver como que ya no es que me toque, no es que sea una obligación, sino es movido por el amor, es movido por el amor. Y me gusta esto porque, porque uno siente, digamos que anteriormente yo sentía un poco de carga porque no sabía cómo hacerlo. Sí, si yo le daba a alguien algo, pues me sentía un poco mal porque en la comunidad de donde yo venía decía que tocaba siempre darlos en el alfolí, acá en la iglesia, bueno, en la comunidad. Y pues yo me sentía a veces pues mal porque yo le daba a las personas que necesitaban, yo pues no sé, mandaba un mercadito, hacía cosas, pero siempre me decían, no, lo estás haciendo mal, mal porque eso tienes que venir acá. Pero hoy me doy cuenta de que definitivamente hasta Dios me estaba moviendo a hacerlo bien, pero en mi ignorancia, pues yo me dejaba llevar de lo que me decían. Pero hoy me parece espectacular el poder ver que lo puedo hacer es por amor, que no es obligación, que sale de mí porque ya Dios se manifiesta en su amor, porque como cuando uno ama a su hijo, uno ama a su hijo y uno le da lo que uno más puede a sus hijos. Uno a veces se quita hasta el pan de su boca por dárselos a sus hijos. Uno dice, ay, el niño no tiene hoy qué comer, digamos en una situación económica difícil. Uno dice que mi hijo coma si yo no como. Entonces es muy bonito ver cómo ese amor puede llevarlo a uno a cumplir esos mandamientos. Gracias. Estaba pensando en cosas bien bonitas, hablando de Corintios 13, que hace tiempo se ha dicho que, desde hace tiempo venimos diciendo que la verdadera iglesia comienza en la casa de uno, porque ahí es donde comienza el ejercicio de todo lo que estamos hablando. El ejercicio no es de puertas hacia afuera. El de puertas hacia afuera es el resultado es la semilla que se va a regar, pero eso tiene que ser un ejercicio en casa. ¿Qué quiero decir con esto? Uno a veces no diezma un abrazo, ni al hijo, ni al esposo o la esposa, ni al hermano, ni a nadie, porque tiene uno en su corazón que no se lo merece. Primero eso, no se lo merece. Por ejemplo, eso puede ser una de las causas. O que yo he dado tanto y no recibo nada. Pero es que como la cosa es que el amor de Dios ha sido derramado en el corazón de nosotros, que no es nuestro, que realmente no es nuestro. Y cuando yo no doy ese tipo de fruto, de semilla, es porque todavía estoy pensando en mí, es porque todavía no he entendido lo que el Señor quiere transmitirnos con el mensaje que nos está dando. Y todavía sigo siendo como el joven rico, sintiendo tristeza en el corazón porque estoy dando todavía lo que siento que es mío y no que me ha sido dado, con lo cual he sido alimentado, con lo cual he sido llenado, que no he trabajado, que no me ha costado absolutamente nada. Entonces, creo que este ejercicio empieza en casa. Si nosotros desarrollamos el diezmo en casa, dar la semilla ya no es una cosa natural. Es como cuando uno echa un desengrasante sobre una mancha, pues se desaparece la mancha, porque el desengrasante hizo la cuestión, ¿cierto? El amor de Dios es ese, no es mi amor, no me pertenece, no nada de eso. Yo lo que hago es ser un instrumento del Dios Altísimo para que todo el mundo conozca al Dios Altísimo. Nada más. No estoy esperando nada a cambio. No quiero retribución porque ya me fue dado absolutamente todo. Yo estoy dando mi 10%, que es el 100% que cada uno de nosotros podemos dar. Entonces creo que el ejercicio empieza en nuestra casa.
empieza en nuestra casa. Por ejemplo, darle plata a la comunidad es un ejercicio que empezó en casa, del ejercicio del amor, de ejercitarnos en lo que nos ha sido dado. Entonces, bueno, listo, vaya a llevar 5 centavos hablando de plata a la comunidad. Eso no va a costar nada, realmente no va a costar absolutamente nada. Eso va a ser tan bonito que no va usted a pensar en que me va a ir bien, en que si mi economía está mal o bien, que porque lo hago o no lo hago. Eso no existe. Eso no tiene nada que ver una cosa con la otra. Eso ya es el producto de entender lo que ha pasado en mí, en este tabernáculo en donde habita el Señor. Gracias. Flores Minda. Sí, el hermano Giovanni dijo lo que yo estaba pensando, que el diezmo para mí, bueno, entonces entendí que el diezmo es amor y que el diezmo comienza en casa, que a veces es tanto difícil porque en una familia siempre hay diferencias entre los mismos, ¿no? Y más cuando uno cree en Dios y los demás están ahí nadando. Es un poco difícil. Entonces, sí, el diezmo es eso, es empezar por casa, es tener esa capacidad de amar a su familia, porque si uno no es capaz de amar a esa familia, ¿cómo va a ir a amar a los de afuera? Muy bien. ¿Con qué va a llegar afuera si en la casa no está dando? Exactamente. Sí, señora. Gracias. Y hay otra casa que está antesito de esa, y es esta. ¿Qué te das? ¿Qué te das? A veces somos tacaños hasta con nosotros mismos. Sí. Qué pesar gastarme un champú en este... O yo qué sé, tantas cosas. Tal vez un buen medicamento, tal vez unas vitaminas, tal vez tantas cosas. ¿Sí? Porque quizá no entendemos. Y yo quiero leer 2 versículos antes de continuar. Quiero leer 2 versículos para mirar lo que dice Dios del dinero. Eclesiastés, antes de ir a Corintios, que vamos a ir allá, pero yo quiero leer esto porque ya que están hablando de dinero, quiero mirar esto. Eclesiastés 7, 9. Perdón. 7:12 es la cosa. Dice, o alguien que lo lea mejor. 7:12. Alguien que lo lea, por favor. Yo. Porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero. Hasta ahí. Más. Hasta ahí está. ¿Qué es el dinero según Dios? ¿Qué es un escudo? ¿Para qué sirve un escudo? Para proteger. Para proteger. Muy bien. Protección, escuche. Otro. Eclesiastés 10, 19. Alguien que lea, por favor. ¿10:19? Sí, señora. Dice, por el placer se hace el convite, y el vino alegra a los vivos, y el dinero responde a todo. Ok. Otra versión. Por el placer se hace el banquete y el vino alegra a los vivos y el dinero sirve para todo. O sea que tenemos que sacarnos eso de la cabeza, que también a veces tenemos un poco esos conceptos de que el dinero es malo, ¿sí? Y eso sí que ha hecho también muchísimo daño. Lo que pasa es que el dinero debe estar en la posición correcta. El dinero no puede ser su señor. El Señor ya tiene el primer lugar. Por eso, el joven rico recibió esa enseñanza. Y el Señor no le habló del primer mandamiento. Le dijo, usted lo sabe. Y le dijo, vaya, venda. Pero lo que él quería, donde lo quería llevar es
Usted tiene que entender y poner en primer lugar el amor en el lugar correcto. Ama al Señor tu Dios y habrás cumplido todo. Pero el amor al dinero es la raíz de todos los males. No puedes tener al dinero como Señor. Nunca. Pero sí tener claro para qué es, qué dice Dios de él. Ahora sí, Nelson. Nelson, ¿estás ahí? Sí, solamente quería decir que uno muchas veces, pues empezando por nosotros, ¿cierto? Que era lo que decías, empezamos por nosotros, no solamente, y en verdad ahí se da uno más cuenta que es lo menos importante realmente el dinero, pero sí realmente cuando uno no se ama, pues eso es lo de menos, como dijo Milena, ¿sí? Cuando uno realmente tiene una autoestima baja, cuando realmente uno se culpa de todo, cuando no ha entendido realmente la posición y la dignidad que Dios nos devolvió, bueno, que nos ha dado en su Hijo amado. Pues cuando nosotros no trabajamos en todo eso realmente, nos damos cuenta que pues el dinero lo de menos porque no lo aplico en mí, ¿cierto? O sea, no uso para trabajar, para cuidarme, para amarme, que realmente es empezar por ahí. Y pues primero Dios, sí. Cuando lo escucho a Él, entonces entiendo esa otra parte que es el trabajar en mí misma. Jenny, Para poder diezmar a otros. Gracias. quiero compartir un versículo hablando Señor. del tema del dinero y Gracias. amar lo que no es Dios. Primera de Juan 2:15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ok, gracias. Listo, ahora sí. ¿Se te quedó la manito levantada o vas a hablar, Flores Minda? Bueno, ahora sí, entonces, Corintios, 2 Corintios 8. Milena, ¿sí iba a hablar? Por favor. Dale, dale. Sí, quería decir que viendo todo esto, cuando uno se dejaba engañar y que le decían que a uno le iba mal por no diezmar, que bueno, todas las X, Y, Z de cosas que le contaban a uno, pues es sencillamente porque yo no estudiaba. Y como no estudiaba, pues me dejaba engañar. Entonces, ver aquí el resultado de que esto es primero en mi casa, o sea, yo, el templo primero, y si yo sé diezmar en mi casa, pues puedo diezmar a mi familia, a mi entorno cercano, y de ahí sí ir a poder diezmar a los demás. Y no solo en, como dice Romanos 13, que tal, se los quiero leer un segundito. Dice, versículo 8, no debéis nada a nadie, sino amarnos los unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Versículo 10, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Entonces, si yo eso lo entiendo, no voy a ser engañada diciéndome que usted le está yendo mal en sus finanzas porque no está diezmando. Puede ser cierto, pero no en ir a llevar un dinero a X lugar, sino de verdad, esas tablas que Dios puso en mi corazón, yo las estoy diezmando o sencillamente solo quiero un beneficio por ir a llevar dinero a algún lado. Muy bien. Porque gracias, ese es el enfoque de la mayoría de las personas. ¿Qué beneficio saco yo con lo que voy a hacer? Siempre yo. A ver si me da, o qué negocio como que le hago yo a Dios. Por eso es que mis finanzas están mal, tal vez porque tengo el enfoque de que yo tengo que hacer una transacción allí para que Él me bendiga. Por eso hoy hacía el énfasis mirando la figura con Abraham, que antes de que él diezmara ya estaba la bendición. Dice, sacó pan y vino y lo bendijo. ¿Ok?
créame que eso no tiene nada que ver. Dios bendijo al hombre, desde el comienzo le dijo, y bendijo Dios al hombre y le dijo, ¿qué? De fruto y multiplíquese. Eso está desde el comienzo, esto no es una cosa novedosa. Lo que pasa es que ha sido tergiversada la escritura de tal manera que se ha puesto solamente para hacer lo que decía yo, es la avaricia del hombre. Es como se ha utilizado la escritura para hacer negocio, por eso Dios dijo, o sea, volvieron, esto fue un relajo. Mi nombre es un negocio, y así es. Me gustó, allá estaba escrito en una iglesia católica, decía, Dios bendiga este negocio. Me gustó, es que mejor no lo pudieron escribir. Había un grafiti allá, Dios bendiga este negocio, porque así es. Pero Dios nos guarde de eso, y Dios nos guarde de utilizar las escrituras para sonsacarle a la gente el dinero. Mire, se lo podemos sacar, tal vez podríamos hacerlo, pero eso y nada. ¿Qué estamos haciendo? ¿Acaso eso es fruto? No, teniendo a la gente asustada, que deje por qué, o a ver cómo usted logra sonsacar algo. No, mire, eso es un fruto natural. Poder ver, ve y aprende. Misericordia quiero y no sacrificio. Que esto no sea una lucha, sino que realmente cuando yo tenga una buena comunión, una intimidad con mi Señor, pueda ver con ojitos de misericordia y pueda saber de la necesidad. Dice, primeramente, los de la casa. Así dice la escritura. Y eso se refiere a la iglesia, a la casa. Primeramente, y después a los de afuera. Pero allí están, el prójimo está ahí. Señor. Usted utilizó una palabra transar, ¿cierto? No, con el dinero quiere transar. Hace un tiempo estudié esa palabra en la escritura. Y los hombres que transaron, no transaron con Dios porque Dios no transa. Transaron con el demonio. Porque Dios no transa. Suena duro. Pero todo el que transó en las escrituras, creyendo que iba a transar con Dios, sabiendo que no, pues sí, eso fue, la escritura dice, transaron con el diablo, literalmente, con el diablo, y fue una vida de fracaso. Reyes que quisieron transar y transaron realmente con los paganos, con lo que no era, y fue un fracaso total. O sea, digamos que esto nos lleva a nosotros de verdad a un nivel un poco más abierto de la libertad que a Cristo nos llamó, y no a seguir en ese yugo de esclavitud en el que el mundo quiere someter a la otra parte del mundo. Listo. Gracias. No, está un poquitín tarde, faltan 10, pero yo quiero terminar con este pasaje porque es muy importante. Aquí sí dice realmente lo que Dios piensa del corazón nuestro y cómo hay que hacerlo. Entonces, por favor, tengan un poquito de paciencia y leámoslo muy concienzudamente. Entonces, 2 Corintios 8, lo vamos a leer hasta del 1 al... yo creería hasta el 15. Segunda de Corintios, ¿qué, perdón? 8. Y alguien que quiera leer. Voy a leer una partecita. Y Vale. otro hermano como Pedrito que lea la otra parte. Asimismo, hermanos, les hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Vuelvo a repetir el 2. Que en grande prueba de tribulación y la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio, dice el apóstol Pablo, de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por voluntad de Dios.
Voy a leer el 5. Y no como lo esperábamos, dice el apóstol, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Alimento, semilla, fruto, semilla. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre ustedes esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Pedrito. 8. Hermanito, es que me cogió bien pintando aquí, lo estoy escuchando, pero no tengo la palabra a la mano. Bueno, entonces sí. Tranquis. Leo yo. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros, con su pobreza, fueseis enriquecidos. Imagínense, casi nada esa escritura. Vuelvo a leerla. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo. Me parece tan lindo eso. Sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues, lleva también a cabo el hacerlo, para que como estuviste pronto a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. 12, énfasis. Porque si primero hay voluntad, la voluntad dispuesta, será acepta, según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. ¿Qué es lo que tienes? Preguntó hoy. ¿Qué es lo que tienes? No según lo que no tienes. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para otros estrechez, sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad, como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Pero gracias a Dios que puso en el corazón, perdón, no, hasta ahí, lo vamos a dejar hasta ahí, hasta el 15. Con esto, ¿qué quiero decir? Que Dios no puede ser burlado. Lo que tú siembres, eso cosechas, dijo el Señor. No lo digo yo. Lo que el hombre siembra, eso cosecha. Si siembra escasamente va a cegar. Si siembra abundantemente, abundantemente va a recoger. Eso es una ley. Y esa ley se aplica para todo. Y si nos gusta el dinero, pues deberíamos pensarlo bien. Pero esto no es una manipulación. Esto es para despertar la intención de nuestro corazón cuando hacemos las cosas. ¿Cómo damos? ¿Cómo estamos dando? ¿Qué damos? Lo que nos sobra, el pedacito, lo roto, lo dañado, lo poquito. ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón? Eso es para meditar. Esto no es para acusar. Esto más bien es para tener mucho cuidado. Porque como dice ahí, me encanta, esa escritura me encanta. ¿Saben por qué me encanta? Porque el corazón del hombre es engañoso, pero Dios no puede ser burlado. Y finalmente, lo que sembramos es lo que cosechamos. Dios siempre lo dejó así, para que no esté en la mano de Él, sino en la mía. O sea, como tú recojas, es lo que tú hiciste, tranquilo. Como tú sembraste, así cosechas.
Y fíjense que todo le echamos la culpa a Dios. Es que Dios me da, es que Dios hace, es que Dios quita, es que Dios hizo aquello. ¿No será más bien que fui yo? Lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Eso es terrible, hermanos, eso es terrible. ¿Sabe que eso nos pone en una posición muy, pero muy, muy complicada? ¿En qué sentido? En que la próxima vez creo que vamos a tener mucho cuidado. Es que no es, aquí la cosa no es dinero. A mí casi no me gusta hablar de dinero. El dinero es importante, hoy lo dijo la escritura, sirve para todo y es escudo. Pero el amor al dinero es el problema. Y la cosa aquí es, ¿cómo está nuestra comunión que a veces ni sabemos? ¿Dónde está la necesidad? ¿Qué es lo que debemos dar? ¿Quién necesita? ¿Qué es lo que estamos dando? ¿Cómo estamos dando? ¿Somos escasos? Bueno, pero Dios no puede ser burlado. Con eso me quiero despedir. Ve y aprende. Misericordia quiero y no sacrificio. Me gusta la pregunta, ¿qué es lo que uno tiene cuando hablamos del versículo 12? Dios no da con escasez. Creo que da sin medida lo que nos dio. Y dice Corintios 5:5, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Creo que eso no es poco, eso no es escaso, eso es eterno, es abundante, y que eso tiene que salirse por algún poro, por alguna parte tiene que salirse eso tan extraordinario que Él ya puso en nosotros, y no por nuestras habilidades o por lo bueno que éramos, sino por sus muchas misericordias, por su amor inagotable que lo hizo conmigo, ¿verdad? Y eso me satisface muchísimo, me satisface porque así como en el desierto de una peña no saco un hilito de agua, sino ríos de agua en el desierto, así tiene que ser lo que Dios puso en mi corazón, en el mío. Tiene que desbordarse, porque es que eso no puede quedarse ahí, tiene que desbordarse y eso va a ser una delicia para cada uno de nosotros. Cuando miramos la creación, podemos mirar si Dios es escaso o es abundante. ¿Cuánta variedad de frutos? ¿Por qué no hizo solo plátano, solo papayas? ¿Cierto? Pero en esa abundancia, en esa variedad, en esa cantidad, además. En Perú, especialmente en Perú, hay una cantidad, unas variedades de papa impresionante. No una sola. Dios hizo para todos los gustos, y no poquito. Cuando usted mira las semillas, usted dice, wow, Dios, ¿y qué le gusta dar? Es más, tanto le gusta dar que dio todo, dio a su hijo. Él no se guardó nada. Pero a veces a nosotros sí nos cuesta mucho. Y créame, vuelvo y lo digo, lo que más le cuesta al hombre es desprenderse de dinero. Una cosa increíble, pero eso es verdad. Por eso Dios hace el énfasis y por eso Dios tuvo que hacer toda esa vueltica para llevar al hombre a decir, ¿sabe qué? A mí no me interesan sus pesos. Imagínate el hombre dándole a Dios, es un absurdo. Yo lo que quiero es que lo que yo puse en ti, de eso que es mío, realmente no te guardes nada, porque eso es un río de agua viva. Eso fluye y brota y da, y da, y da. Y en todas las áreas. Créame que no solo en dinero. Y no solo en lo espiritual, es en todo. Solo que necesitamos tener ojitos, ponernos las gafitas de Él. Porque Él no quiere sacrificio. No quiere. No es con dolor que tenemos que dar. No es la siembra con dolor. Es qué queremos dar y qué queremos cosechar. Quisiera cerrar esta mañana de hoy diciendo que la próxima reunión va a estar deliciosa. Y les voy a decir por qué. Hoy no vamos a decir qué vio, qué entendió, qué aprendió, porque puede ser emocional más que de espiritual, del ser mismo. Entonces, en la próxima reunión, que es el domingo, somos 18 personas que estamos acá, 18. 4 o 5 que puedan hacer una exposición de lo que hemos entendido del domingo pasado y de este, lo cual quiere decir que vamos a tener que escuchar muy bien la enseñanza del domingo pasado y esta, estudiar,
repasar, ir a otros textos que son tan ricos como es la Biblia, y vamos a exponer, entre todos vamos a hacer una mesa redonda de lo que hemos entendido, porque esto nos tiene que quedar bien, absolutamente bien claro, porque realmente esto es vida, realmente esto es vida. Estamos hablando de libertad, estamos hablando de manifestar la semilla de un fruto que nos estamos alimentando hace mucho tiempo. Estamos comiendo y comiendo y comiendo, y necesitamos que esa semilla salga, que ese fruto tenga vida, no solamente en nuestra vida misma, en nuestros hogares, sino también hacia afuera. Entonces, yo los invito, con todo el amor del Señor, a que hagamos una muy buena tarea esta semana, y el domingo esto enloquezca aquí el computador, que yo quiero participar. ¿Verdad? Los invito a que lo hagamos, en lo que el Señor les ha contado a cada uno. Si hay un testimonio, es un testimonio bueno. Yo tengo un testimonio. Cuando se estaba hablando hoy, apareció un testimonio que estábamos hablando con mi esposa acá. Entonces, es para el próximo domingo una tarea bonita. Somos iglesia. Aquí Jenny no es la directora de la orquesta ni Giovanni. El director se llama el Espíritu Santo, el que nos enseña, el que nos guía, el que nos da a todos. Entonces, todos podemos acercarnos a la Escritura. Usted se cree ignorante, acérquese a la Escritura. Usted se cree muy sabio, acérquese a la Escritura. Que ella es lo que nos pone en la línea correcta, en la temperatura correcta, en el nivel correcto, en el de Él. Y vamos a poder expresar el pensamiento de Dios con tranquilidad, con solvencia, digámoslo así, y no vamos a tener ningún temor. Además que somos una familia, una familia. Eso era lo que les quería expresar, realmente extraordinario desde mi punto de vista. Estos 2 domingos han sido, creo que, fundamento, techo, paredes, ha sido columnas. Estas 2 enseñanzas que hemos tenido los 2 últimos domingos han sido extraordinarias, sin desconocer que los ladrillos y todo lo que se ha venido poniendo desde hace un tiempo hacia acá han sido increíbles. Ya esto es, digamos que algo extraordinario. Si nos muriéramos hoy, ¿sabe qué le digo? Tenemos las riquezas más grandes que pudiéramos desear nosotros como seres humanos, las tenemos ya. Solo es que necesitan fluir, brotar. Ya estamos nosotros sentados a la diestra del Padre. Hermanos, ojalá tengan un tiempito después de cerrar, de oración, de decirle a Dios, de preguntarle a Dios, de darle gracias a Dios, yo no sé, pero que tengan un momento de oración íntimo, personal, allá con el Padre, en todo esto que hemos visto que es realmente maravilloso. A libertad nos llamó Cristo, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y es que salir de la esclavitud, créanme que salir de la esclavitud, qué problemita tan tremendo, es de lo más terrible, de lo más terrible. No, yo no conozco una cosa tan terrible como el Señor me deja ver, que salir de la esclavitud es tan fuerte, es tan fuerte. Así que yo les doy un abrazo, le doy muchas gracias a Dios por Jenny, por los que participamos en esto, de escuchar, de oír, también de escudriñar. Le doy gracias al Señor por eso. Y les doy un abrazo y espero que estemos el doble de los que estamos hoy en esta reunión. Muchas bendiciones, mis hermanos, mis hermanas, se les ama mucho en Sogamoso, en Guaduas, en el Llano, en Bogotá, en donde estemos, en Pereira. Un abrazo a todos, muchas bendiciones.